Amén. ¿A cuánto le gustan los dulces caseros? Dulces, mermeladas, jelly, ¿no? ¿Caseros? ¿Sí? Muy bien. Sí, yo me uno a ustedes. Una bendición. Una vez, cuando estaba en el seminario, me acuerdo, me dijeron, Pablo, tienes que probar este dulce. Ok, con mucho gusto. Vamos a ver de qué se trata. Así que probé ese dulce, me pareció delicioso. Uno de los mejores dulces que había comido en mi vida. Y digo, qué buenísimo que está este dulce. Este es dulce de higo. Y me dice, no sabes de qué es. No me digas, no es dulce de higo. No, ¿de qué es? De berenjena. No te puedo creer, dulce de berenjena casero. Ustedes saben lo que es la berenjena, ¿no? En inglés es eggplant. Bien, ok. Digo, qué tremendo, ¿no? Me encantó ese dulce. No podía creer que esa berenjena tan amarga, ¿no? Resulta que sea tan dulce. No, fue tremendo. Así que yo estoy dispuesto a comer la berenjena siempre en dulce. Es una bendición. Bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque la berenjena, cuando usted la corta, no es clase de cocina, solo tome como una introducción. Cuando usted corta la berenjena, yo descubrí, bueno, lo investigué, que dice que tiene lo que se llama solanina, que cuando tiene contacto con el aire se hace amarga. ¿Sabían eso, no? Y hay diferentes procedimientos para quitarle el amargor a la berenjena, como ponerle, bueno, no importa, ¿no? Pero esa berenjena amarga, por un tratamiento, puede llegar a ser el mejor dulce que tú has probado en tu vida. Eso me trajo a colación a lo que Dios hace con nosotros. Dios es un Dios tan maravilloso, tan poderoso, y te lo estoy diciendo porque lo he experimentado en mi vida. Es tan maravilloso el Señor que de lo más amargo Él hace la cosa más dulce en tu vida. De las raíces más amargas, el Señor saca los frutos más dulces que puede haber en nuestra vida. La palabra del Señor nos habla, y la Biblia es clara en esto, que muchas veces pasamos por momentos de amargura. ¿Saben lo que se trata eso, no? Momentos de amargura. Y bíblicamente tenemos muchos casos, pero quiero tomar uno y es el ejemplo de Noemí. Noemí era una mujer de Dios que pertenecía al pueblo de Dios y lo vamos a leer ahí en Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 20, una expresión que dice Noemí, después de haber pasado por un periodo muy difícil en su vida, muy amargo, y ella dice lo siguiente, Ruth 1:20. Ruth 1:20. Bueno, Ruth, ¿saben qué? Necesito leerles algunos versículos de contexto para entender este pasaje. Así que vamos a leer el capítulo 1 del versículo 1 al 7. Ruth 1, del 1 al 7. Ahora sí, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y muriendo también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ese es el inicio de la historia de Noemí. Después dice que de las 2 nueras solo se quedó Ruth con ella y le dijo, yo voy donde tú vayas. Mi pueblo será tu pueblo, será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Llegan a Jerusalén, llegan a Belén. Cuando llegan a su pueblo natal,
Todas las mujeres, todos los hombres que estaban allí decían, wow, llegó Noemí, ¿qué pasó con Noemí? No, había ido con su marido y sus hijos y vuelve sola con una nuera, ¿no? Entonces ella dice esto en el versículo 20. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí significa placentera, y todos la llamaban placentera. Y ella decía, no me llamen más Noemí, llámenme Mara si quieren, porque estoy en amargura, estoy amargada, porque todo lo que me pasó, la verdad, es que me amargó la vida. Y cuando leemos el contexto entendemos que la comprendemos, porque realmente pasó momentos tristes, difíciles. Se había ido de Israel por 10 años a Moab y perdió a su esposo. Ya eso era una tragedia, porque una mujer perdiendo a su esposo, una viuda, era muy difícil sobrellevar su vida, aún económicamente hablando, y ni hablar emocionalmente, y compañerismo y demás. Le quedaban los 2 hijos. Los 2 hijos se casaron, pero no sabemos por qué, pero también se mueren sus 2 hijos. Y llegó un momento que Noemí dijo, me vuelvo a mi tierra. Acá donde estoy desamparada, no tengo nada. Nada por qué pelear ni luchar, así que se vuelve a su tierra y ahí entonces Ruth, que es una de sus nueras, se vuelve con ella y vuelven a esta tierra. Y lo que ella expresa es amargura. Siento amargura. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Alguna vez ha experimentado lo que significa la amargura en su vida? ¿Sí? Todos entendemos un poco de eso, ¿no? Hay muchas personas que responden de manera agresiva y no hay causas por eso, ¿no? ¿Qué habrá pasado con esa persona? Otros hablan palabras hirientes, otros lo que hacen es enojarse por cualquier cosa, por alguna determinada palabra o alguna situación que uno dice o que experimenta o con alguna persona que se encuentra, ¿no? Otros pueden que hagan todo lo contrario, se quedan callados, paralizados, molestos, sin ninguna razón aparente, pero pueden ser evidencias de que tienen amargura en el corazón. Cuando vamos a la palabra de Dios, la Biblia habla de la amargura del corazón o la amargura del alma y está hablando de nuestro ser interior. Llámele alma, llámele espíritu, llámele corazón. La Biblia puede usar las 3 palabras. Es que hay algo adentro que no está bien. Hay tristeza, hay dolor, algo adentro uno lo siente y lo expresa como una amargura. Puede que en nuestra vida se hayan guardado muchas imágenes que han producido en nosotros amargura. ¿Sí? Alguna imagen, una foto que tenemos y cada vez que vemos eso ya sabemos que eso no es bueno para nosotros. Puede inclusive, a veces pueden ser sonidos, puede ser una canción, pueden ser hasta olores. Huele algo y ay, esto me hace acordar a aquel vecino que tenía, ¿no? Y me transporta a otro mundo, ¿no? Otro lugar donde me acuerdo de eso, de lo que me había pasado. Hay sitios, hay lugares, hay circunstancias que nos recuerdan estas cosas y nos recuerdan que nuestro corazón se había llenado de amargura. Hay personas que nos amargaron la vida. La mayoría de nosotros. ¿Puede levantar la mano a ver si yo no estoy solo con esto? ¿Alguna vez alguien le amargó la vida, aunque sea por un rato? Entonces este mensaje es para nosotros, ¿no? Ya nos conocemos, ya entendemos cómo es la situación. Hay personas, pero también puede haber trabajos que nos amargaron la vida. Puede haber accidentes que no esperábamos y también nos amargaron la vida. Puede haber familiares, puede haber amigos. Es más, les digo, puede haber iglesias que nos amargaron la vida. Puede haber pastores que nos han amargado la vida. Y después cuesta mucho confiar en otro pastor por aquel otro que me amargó la vida. Lo mismo con cualquier otra persona, ¿no? Circunstancias de la vida que podamos compartir y decimos, no quiero volver a repetir eso, no quisiera pasar nunca por esa situación porque algo me pasó, ¿no? Puede que también teníamos muchas expectativas que no se cumplieron. Puede que alguien nos prometió muchas cosas y nunca nos cumplió nada. Y esa desilusión también nos amarga la vida, ¿no?
Puede que aquellos que debían cuidarnos, aun cuando éramos pequeños, no nos cuidaron y nos amargaron la vida. Fueron negligentes y eso hace que se haya llenado nuestro corazón de amargura. Vamos a la Biblia y usted encuentra muchísimos casos que la Biblia habla exclusivamente de que tal persona tuvo amargura. Por ejemplo, dice de Isaac y Rebeca, dice que las mujeres de Esaú le amargaron la vida. Así que imagínense esas nueras. Ya no era el problema de la suegra, el problema era de las nueras. Le amargaron la vida. Ana, la esposa de Samuel, estaba amargada porque ella no era estéril, no podía tener hijos. Y eso le llenaba amargura el alma. Tienen a David y a su ejército. Dice que inclusive todos los que estaban amargados vinieron con David para que él sean soldados de este ejército. Y muchas veces se amargaron la vida porque alguna vez les habían robado las esposas y los hijos. Imagínense lo que es eso. Dice que estaban amargados de alma. Lo mismo que la tsunamita, Job, Asaf, Ezequiel. Hay una lista larguísima que hablan que exclusivamente ellos tenían amargura. Amargura que los detenía, que no podían avanzar, que le costaba tomar ciertos desafíos, que estaban paralizados. Eso hace la amargura, terrible. La palabra amargura, usted sabe que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y la palabra que se usa para amargura es la palabra marar. De acá viene Mara, de lo que decía Noemí, ¿no? Y esta palabra, marar, significa amargura, pero que es destilada de gota en gota. Así, es como que tú tienes ahí un tazón, ¿no? Y vieron eso que se dice la última gota que rebasó el vaso, ¿no? Ya no aguanto más, hasta aquí llegué, explotó, ¿no? El que se llenó de amargura ya no aguanta más. Pero es así como poquito a poquito, gota a gota, así te está llegando esa amargura. En el Nuevo Testamento, en griego, la palabra tiene que ver con algo que es punzante, algo venenoso, algo que te atraviesa, te perfora. Por ejemplo, una flecha envenenada o una aguja que está contaminada y te crea infección, ¿no? Eso significa que alguien te amargó, te dio un pinchazo y te produjo una toxicidad interior, algo que no está bien, ¿no? Eso fue lo que causó. La Biblia también dice hiel. ¿Escucharon eso alguna vez? Hiel de amargura. Hiel ya es una planta, es una hierba que tiene un sabor amargo intenso, es una amargura muy desagradable, hablando de las tristezas de la vida, ¿no? De tomarse estas cosas. Inclusive en Lamentaciones 3:15, Jeremías dice, me he llenado de amargura, me ha hecho beber hiel. Todo eso tiene que ver con lo que es amargo en un sentimiento interno de las cosas que me han afectado y me han afectado mal. Ahora, se supone que la amargura tiene que ser temporal, porque todos pasamos momentos difíciles y todos alguna vez nos amargamos por algo, ¿no? Pero tiene que ser temporal, no puede prolongarse mucho en el tiempo. A veces uno cree que de algunas situaciones, pues ya la amargura pasó, yo era una berenjena y ahora soy un dulce. Pero la verdad es que puede ser que en este momento yo debería pensar si realmente la amargura se ha ido de mi vida. ¿Cómo hacerlo? Si hay alguien que te amargó la vida, de repente, ¿puedes saludarlo? ¿Puedes acercarte a esa persona? Inclusive la Biblia dice que a los enemigos dice, dale de comer o dale de beber, porque hasta fuego amontonarás sobre su cabeza, hablando de que se va a poner rojo de vergüenza, ¿no? Quiere decir entonces que puedes compartir algo con alguien que parece ser tu enemigo y a ti no te afecte. Yo creo que la amargura nos cierra tanto que decíamos, no, yo con esa persona no comparto más, ¿no? Puede que sea algún lugar, hay algún lugar que al recordarlo tú ya te produce cierto dolor, cierto miedo, cierto enojo por ese lugar, no quiero ni ver la foto. Entonces quiere decir que todavía la amargura se ha quedado instalada dentro del corazón. O alguna circunstancia que solo al pensarla ya te pone tenso. Quiere decir que esa amargura todavía se ha prolongado y puede que todavía esté dentro del corazón. ¿Cómo hacerlo?
¿Cómo hacer para quitar esa amargura? ¿Cómo hacer para que realmente no nos tome el control de nuestra vida, ¿no? Y podamos uno vivir libremente y entender que el gozo del Señor va más allá y cubre también cualquier esa situación que podría haber estado viviendo. Vamos a la historia de Noemí y encontramos verdades espirituales tremendas para nuestras vidas. La primera, miren, ¿cómo hacer? ¿Cuál es el punto de cambio? El punto de cambio comienza cuando nosotros sometemos nuestras vivencias amargas a Dios. Y lo primero que debo hacer es reconocer que algo me ha amargado, porque si no, yo no lo voy a sacar nunca de mi corazón. Tengo que reconocer que tal persona me amargó la vida, tal situación, tal cosa me pasó y por eso me ha amargado. Hagan como Noemí. Noemí no es que vino y puso una carita feliz. No, sí, yo soy Noemí placentera, qué lindo volvernos a encontrar tanto tiempo. No, ella fue realista. Digo, yo estoy amargada. En este momento me siento mal, amargada por todo lo que me pasó. Y eso es lo que yo siento en este momento. ¿Saben que nadie la culpó? Nadie le dijo, oh, ¿cómo vas a estar amargada? Al contrario, abrió el corazón y creo que muchos se podrían haber identificado también con ella y la apoyaron. La apoyaron porque Amara o Noemí necesitaba en ese momento encontrarse con su pueblo, encontrarse con Dios, encontrarse con la realidad de Dios para que las cosas empiecen a cambiar. Fue honesta. No, para Noemí no es que me pasaron malas cosas. ¿Escucharon la frase, una racha de mala suerte? Eso no le pasó a Noemí. Ella estaba segurísima de eso. No, yo sé que hasta Dios permitió esta situación, dice ella, y me amargó la vida. Las circunstancias para Noemí podrían haber sido muy amargas, pero nunca dijo, Dios el amargado que me amargó. No. Ella dice, las circunstancias me amargaron y yo estoy mal por eso. Pero vuelvo a Dios. Acá estoy en el pueblo de Dios, escuchando que Dios ha bendecido a su pueblo, ¿no? Así que para Noemí era volver a su tierra y volver a Dios. Encontrarse con el Señor, el Señor que era su Dios, ¿no? ¿Usted sabe que hay lugares que no nos bendicen? ¿Sí sabe eso? Hay lugares que no es que están prohibidos, pero sí, pero no nos bendicen, ¿no? Y estamos en un lugar donde no suceden cosas, no sucede lo que a nosotros nos parece. Y uno dice, pero la verdad es que todo el mundo puede irse a donde quiera uno, ¿no? Pero lo que le había pasado a Noemí es que ella se fue a Moab. Y Moab, para Dios, era una tierra que no era bendición para los israelitas, porque ya lo dijo Dios en su palabra. Miren, no se junte con la gente de Moab, tengan cuidado con la tierra de Moab, porque ellos fueron enemigos siempre de Israel, pero no solamente por enojo, sino porque tenían dioses falsos. Usted va a la historia de Israel y se va a dar cuenta que las grandes calamidades que pasó Israel fue cuando ellos asistieron a estos reyes de Moab. Por ejemplo, ahí estaba en un momento cuando, ¿se acuerda? Balaam le dijeron para que los de Moab le decían, maldice a Israel para que podamos nosotros atacarlos, y no pudo maldecirlos, pero le dio una sugerencia a los moabitas diciéndole, hagan ustedes una gran fiesta a sus dioses, inviten, pongan chicas bailarinas que hagan atracción sexual e invítenlos para que vengan a la fiesta. ¿Y saben cómo van a venir? Yo los conozco, van a venir mucho para la fiesta, ¿no? Y después entonces usted no tiene que hacer nada. ¿Saben por qué? Porque Dios lo va a castigar solo, ya directamente. Miren qué estrategia del diablo, ¿no? Y funcionó así. Muchos israelitas se fueron a esa fiesta pagana. Claro, fiesta, sexo libre, bebida, pero había también los dioses. Y así fue como murieron miles de judíos por esa situación. Entonces, por eso es que Dios les decía, Moab no es para ustedes, Moab no les va a bendecir nunca, es territorio que no les bendice a ustedes. Por eso Noemí se da cuenta de esto y dice, bueno, vuelvo a mi tierra, vuelvo al lugar donde Dios quiere que yo esté. Vuelvo a tener ese encuentro con el Señor, esa relación con Dios, encontrarme con el Señor y saber lo que Dios tiene, ¿no? Puede que ella también lo había sentido como disciplina, ¿no? Disciplina. Y puede que nosotros también muchas veces nos hemos amargado, no por situaciones que han pasado y que nosotros no éramos responsables, sino porque tomamos muy malas decisiones. Tomamos malas decisiones y recibimos
la recompensa, la consecuencia de esas decisiones. Y usted sabe que todo pecado tiene su consecuencia. Y cuando uno siente que eso no estaba bien delante de Dios, la Biblia es clara donde uno dice que debe arrepentirse. Tiene que volver a Dios. Así que si hay una disciplina, dice Hebreos capítulo 12, que a veces las disciplinas no son causa de gozo, pero al final después producen fruto apacible por los cuales han sido ejercitados. Así que ese trato fue de Dios con Noemí para transformarla, para cambiarla, ¿no? Y bueno, tenía que reconocer que tenía que volver a Dios, era el Señor. Había que liberarse de la esclavitud que había producido en su corazón, liberarse del daño que le habían provocado. Muchas veces a nosotros nos pasan situaciones parecidas, circunstancias, momentos, trabajo, lo que sea, pero personas también. Personas que nos han amargado la vida y estamos esclavizados de esa persona. Y cada vez que la escuchamos, ¿vieron cuando se nos hinchan acá estas dos venas? ¿No? Hacemos así. Eso es amargura expresada. Y cuando uno expresa esto, solo por pensar en una persona, está diciendo, yo soy esclavo de esa persona. Estoy esclavo porque así me siento, ¿no? Es que la amargura me hace explotar de esa manera. La Biblia dice que si tú quieres estar liberado, tienes que perdonar. Y perdonar es sacarte la amargura del corazón. Dale esa situación y esa persona a Dios. No significa que tú tienes que volver con esa persona y otra vez tener que establecer relaciones. No, porque sabe que si esa persona no es confiable, pues no es confiable. Pero del corazón, tú tienes que desprenderte de la amargura que te causó. La única manera es entregando esa circunstancia a esa persona que me ha provocado al Señor y de alguna manera perdonarlo. Perdonar a esa persona, decir, bueno, ya, está entregada en el nombre del Señor, que le vaya bien o vaya mal, me da igual, solo Dios sabe lo que va a hacer, no será mi justicia, será el Señor. Y descansar, que Dios ya tiene el control. Ese perdón a ti te libera, te libera a ti. Por eso es que esa manera nos puede enseñar el Señor, porque la venganza nunca va a sanar tu corazón. La venganza produce más amargura todavía. No hay manera de decirle, te lo voy a hacer pagar, porque eso no sana la amargura. El perdón sí, el perdón te libera. Así que es entregarle esa situación al Señor Jesucristo, decirle, te entrego este caso, Señor, te pongo mi confianza en ti para que tú hagas tu obra total. Y yo te animo a que pongas un alto a tu amargura. Vuelvo a decir, todos nos podemos amargar, pero tiene un límite. Hay un punto donde tú tienes que decir, hasta aquí la amargura, no más. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que si tú le das lugar a la amargura, echa una raíz dentro de tu corazón y se hace tan fuerte esa raíz que la vas a llevar por años y tu vida va a ser amargada por años. Bueno, te lo voy a leer, está en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Otros son contaminados con el que tiene la raíz de amargura. Es decir, tengo que entregar mi amargura definitivamente y poner un alto. Ok, hasta aquí me amargué y ya está. Yo ya le entregué al Señor, ahora voy a depender de Dios y voy a saber que el Señor hará la obra en mi vida. Señor, cambia esta amargura en gozo. Cámbiala por tu paz. Cámbiala por la seguridad de que tú tienes el control. Y la amargura empieza a irse. Tu corazón empieza a sanarse. Y eso ya no es raíz. Eso ya empieza a quitarse de tu corazón para que tú puedas vivir libremente de esa situación. Así que recuerda primero, Dios empieza a hacer la obra cuando tú reconoces esta situación, se la das al Señor y permites que Él trabaje en tu corazón. En segundo lugar, Dios comienza a cambiar las cosas cuando dependemos de Él, con fe. Nuestra fe se tiene que poner en marcha. Así que ya no es depender de otras circunstancias, de otras personas, sino de Dios,
¿no? Y saber que el Señor va a ser el que tiene control de tu vida. Noemí ahora viene al pueblo de Israel y ya comienza a depender de Dios, de su palabra, comenzó a poner por obra lo que ya sabía. Usted puede leer capítulo 2, 3, 4 y va a ver que ella siempre actúa ayudando a Ruth para que conozca cómo era la ley de Dios, qué decía Dios, de qué manera poder hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, inclusive hasta cómo proceder. Así que la palabra de Dios fue la que empezó a producir cambios. Antes Noemí dependía y confiaba en Moab. Me voy a Moab porque allá hay más comida. Y resulta que perdió hasta su familia. Así que ahora vuelve aquí para depender de Dios. Depender de la provisión de Dios. Tal vez se preguntaran a ver, ¿qué vamos a comer mañana? No lo sabemos, pero vamos a confiar que Dios tiene poder y Dios va a proveer. Así que vamos a orar y bueno, Ruth y Noemí hicieron su parte. ¿Cuál era? Trabajar, ser responsables. Empezó, dice Ruth, a recoger espigas que quedaban por allí en los campos y traía tal cantidad que yo decía, pobre Ruth, la espalda cómo le habrá quedado, porque a veces hasta traía 20 libras, ¿no? 20 libras bastante, ¿no? En una bolsa para aquí adelante, llevándola así hasta la casa, ¿no? Y gloria a Dios porque tenían para comer, con eso hacían harina, la tostaban y tantas otras comidas que podían tener allí. Pero la responsabilidad estaba ahí, no es que el trigo caía del cielo, había que ir a buscarlo, ser responsable por esto, ¿no? Así que es eso, dependemos de Dios, pero también hacemos nuestra parte. Somos responsables en nuestro trabajo, en las cosas que hacemos. Así que también ahora esa dependencia de Dios hace que yo escuche al Señor. Depender de Dios también es obedecerle al Señor, ¿no? Y decir, bueno, yo tengo control de esto, no te preocupes. Si el trabajo fue que te amargó la vida, yo tengo algo para ti diferente. Quiero cambiar tu corazón, quiero mostrarte una dirección diferente. Así que podemos confiar en el Señor de esa manera. Y en tercer lugar, Dios comienza un nuevo plan cuando nos integramos a su pueblo. Miren, en cualquier lugar uno puede encontrar una relación con el Señor. Yo he escuchado tantos testimonios maravillosos, inclusive entre nuestra iglesia, que alguien recibió al Señor cuando Dios lo había tocado manejando su camión en una ruta y se bajó del camión y ahí le pidió perdón por sus pecados y Dios hizo algo nuevo en su vida. Otra persona recibió al Señor, Carmen, ¿no? ¿Se acuerdan de Carmen? Recibió al Señor por email. De esa manera, ¿no? Conoció al Señor y aceptó a Cristo. Así que podemos conocerlo al Señor de muchas maneras. Pero llega un momento en que necesitamos ser parte de su pueblo, parte de su iglesia. No podemos funcionar solos, porque siempre nos vamos a quedar cortos en fuerza, en ánimo, en dependencia de Dios, en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Además, Dios fluye en su pueblo. Fluye de muchas maneras, supliendo necesidades, renovándonos, conectándonos, sabiendo que no estamos solos, que el pueblo de Dios es grande. Así que cuando uno se integra al pueblo de Dios, empieza a ver las cosas de manera diferente. Noemí vuelve, ¿no? Necesitaba ser parte activa del pueblo. Lo que tenía que hacer era conocer también cómo funcionaba el pueblo, sobre todo Ruth, que no era judía. Ruth tenía que saber cómo funcionaba el pueblo de Dios. Tenía que conocer la palabra de Dios, cómo se movía, cuáles eran las fiestas, códigos de convivencia, conocerse y demás. De esa manera podían entonces integrarse. Además, tenían que hacer nuevos amigos. Después de tantos años, muy pocas personas por ahí podían conocerlo, pero había otros nuevos que habían aparecido y había que relacionarse. Por eso en el pueblo de Dios lo que hacemos a propósito, nos saludamos, le decimos preguntándonos los nombres, a ver quiénes somos, tenemos tiempo de ágape y compartimos juntos porque necesitamos conectarnos con el pueblo de Dios. Tan importante porque cuando estamos integrados al pueblo nos damos cuenta que algunas amarguras se van. Las amarguras de la soledad, las amarguras de algunas personas, de algunas situaciones o de iglesias se nos van porque conocemos a la iglesia de Cristo, conocemos cómo Dios funciona en el cuerpo de Cristo y eso produce cambios en nosotros también. Así que Dios trabaja allí, ¿no? Mostrándonos la realidad de su presencia en medio de su pueblo.
También tenía que aprender a usar métodos correctos para el matrimonio. Y ahí entendió Ruth cómo podía casarse, cómo podía tener una familia a través de lo que decía la palabra de Dios. Así que todo eso produjo cambios al punto tal de que la vida de Ruth inclusive empezó a quitar también la amargura que tenía Noemí. Podía ver que la cosa fluía de manera diferente porque Dios había empezado a trabajar. Fíjese que al final, entonces, se casa Ruth, tienen un hijo, y algo dicen las amigas de Noemí a esta persona que decía ser amargada. Fíjense lo que dice al final, Ruth 4, 14 y 15. Las mujeres le decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será, escucha esto, restaurador de tu alma. Sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama te ha dado a luz, y ella es más valor que 7 hijos. Y al final, fíjense usted que de aquí parte la descendencia del rey David. David viene por el hijo que tiene Ruth. De ahí viene Cristo. Así que de todo este plan, al final, y aquí está registrado en la Biblia, es un plan de Dios. Un plan de Dios de una persona que estaba amargada en Moab. Le tocó el corazón para traerlo otra vez a su pueblo y mostrarle que había un plan diferente, un plan muy diferente. Y terminaba la historia viendo a Noemí con ese gozo y esa satisfacción tan grande de la restitución de la, ¿cuál es la palabra que usa aquí? Dicen restauración, restaurador de tu alma. Eso hace Dios cuando nosotros nos volvemos a Él. Por eso es que todas las amarguras que han llenado nuestro corazón, nuestra vida, cuando se la entregamos al Señor, cuando empezamos a depender de Él, cuando dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, nos damos cuenta que atrás de todo esto, atrás de todo lo que te ha pasado a ti, incluyendo lo que te parece imposible, atrás de todo eso hay un plan de Dios. Un plan que cambia la amargura en dulzura. Un plan que cambia las cosas al punto tal de que ahora tienes una experiencia diferente, una experiencia sana, una experiencia para poder contarle a otro lo que hace Jesús en tu vida, porque Dios tiene un plan. Es imposible dejar de leer lo que dice Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Miren, el Señor nos ha buscado, el Señor nos ha llamado. Y aquí somos de muchas nacionalidades diferentes. Y Dios nos ha traído a la iglesia para ser parte de ella, porque tiene un propósito eterno. Nosotros somos adoradores, alabadores, dándole a Dios esa alabanza y adoración que merece, gratitud, porque Dios nos está transformando para hacerlo. Así que las cosas malas que nos han pasado, al final ayudan a bien, porque ahora Dios sabe cómo canalizarlas. Dios sabe cómo conducir todas las cosas para que nuestra vida realmente refleje la gracia de Jesús, refleje el gozo del Señor. Ese es el propósito de Dios. Dios no quiere hijos amargados. Dios quiere hijos sanos, restaurados y llenos del gozo celestial.